Genial. Bien, entonces, la primera pregunta que yo me hago muchas veces cuando estudiamos un tema nuevo es, ¿será importante? ¿Será importante el tema este de la fatiga? Cuando yo a ustedes les digo algo, fatiga, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Como un desgaste puede ser. Un desgaste, por ejemplo. ¿Mm? Algo que pasa en forma repetida, ¿no? Claro. Eh, Fíjense una cosa, yo me tomé el trabajo de agarrar un alambrecito. ¿Lo ven todos el alambre? Sí, ¿Sí? sí. Esto es un alambrecito Sí. galvanizado, ¿eh? Tiene más o menos 1,5 milímetros de espesor, ¿sí? Si yo esto lo pongo en una máquina de tracción, seguramente con este diámetro, este tipo de acero en particular, que es un acero, o sea, es un acero trefilado, o sea, esto es un SAE, es bajo carbono, o sea, un bajo carbono estirado, ¿sí? Este acero debe tener más o menos una resistencia a la tracción de unos 1.500 kilos, 1.400 kilos con este diámetro. Es decir, que si yo le hice 2 soportes para tirar, ¿sí? Y puedo hacer fuerza hasta pasado mañana, y seguramente no voy a poder llegar a la tensión de rotura. Seguramente que no. Creo que ninguno de nosotros, traccionándolo, puede llegar a la tensión de rotura. No sé, ¿alguno va al gimnasio y está en buen estado físico y lo puede romper esto? Alguien que me conteste. No, no, no. Entrenamos, pero no tanto. No tanto. Sin embargo, Yo te la rompo, profe. sí, seguro. Con perseverancia se rompe. Eh, eso que dijiste vos, bueno, eso es la esencia de la fatiga, la perseverancia, la continuidad, ¿sí? Un esfuerzo que se repite, un esfuerzo que se repite. Ese es el concepto de la fatiga. Y fíjense, este alambrecito que dijimos que no lo podemos, o sea, que por medio de tracción no lo podemos romper, si nosotros lo empezamos a hacer. Ahí fracturó. Ahí fracturó. O sea, en unas pocas solicitaciones variables, fracturó. No sé a ver si la cámara lo llega a captar. No, no lo capta, no lo capta. No. Qué lástima. A ver. Bueno, vamos a verlo después con más detenimiento. Pero esto es llamativo y es preocupante además. ¿Por qué? Porque este alambrecito, con unas pocas solicitaciones, que son definitivamente muy inferiores a la tensión de rotura de tracción, fracturó en un momento en que no lo esperábamos, o sea, fracturó de golpe. Para no estar mucho tiempo flexionándolo, también yo, y se lo cuento ahora, hice trampa, le hice una pequeña muesquita que no se veía para que fracture más rápido. Pero ahora dentro de un ratito van a ver por qué le hice la mosquita. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de rotura de este alambrecito original, ¿sí? Nosotros hablábamos de rotura por falla estática, que es lo que venimos viendo hasta ahora. Pero nos venimos a enterar de que hay una falla que es distinta. A ver, la falla estática tiene varias características, ¿sí? La primera característica es que las piezas sometidas a solicitaciones estáticas, antes de fallar, tienen grandes deformaciones, ¿sí? O tienen deformaciones apreciables. Inclusive hasta los aceros más duros, ¿sí? Los aceros más frágiles, tienen deformaciones
que son apreciables inclusive a simple vista. ¿Sí? El diseño de la prevención de falla estática, ¿sí? Es un diseño, o sea, desde el punto de vista estructural y matemático, es un diseño de teoría de falla muy, muy sencillo, es muy fácil, ¿sí? O sea, es bastante determinístico, ¿sí? Nosotros tenemos un material que lo sometemos, por ejemplo, a tracción, ¿sí? Y tenemos bien determinados los puntos del ensayo de tracción, y vamos a ver que tenemos una fluencia generalizada en una sección determinada, ¿sí? Y sabemos que a determinada carga o a determinada tensión actuante, sabemos que esta pieza va a colapsar. ¿Sí? Y acá tenemos una pieza que ha fallado por tracción. ¿Sí? La falla estática avisa, entre comillas, avisa, y permite su reemplazo antes de la fractura. ¿Sí? ¿Quería hacer una consulta? No sé si se me escucha. Sí, se escucha perfecto. Quería consultarle, en general pasa eso porque se tensiona toda la sección de forma pareja, o sea, es como que la solicitación es como que es pareja en toda la sección. La solicitación estática, Claro, la estática esa era una duda que tenía, que si la estática es una solicitación pareja y por eso es que también se nota y aguanta más que por fatiga o otro tipo de solicitación. vamos a decir que en una sección determinada, ¿sí? Vamos a considerar que la distribución de tensiones, ¿sí? O la distribución de fuerzas en la sección es uniforme. ¿Sí? Excepto, y vamos a ver un ratito, excepto que en la sección considerada tenga determinadas muescas o determinadas discontinuidades en la sección, ¿sí? que voy a llamar concentradores de tensiones, que hacen que en la zona cercana a los concentradores de tensiones, las tensiones son mayores. Pero en principio, para la pieza como la que vimos recién, consideramos que la distribución de carga en la sección es uniforme. ¿Responde a la pregunta esto? Clarísimo, clarísimo, gracias. Genial. A mí hay algo que me hizo ruido con lo que estaba ahí escrito, y es que la falla estática avisa. Yo Avisa estoy a en favor el de eso. sentido que cuando vos tenés un material que va a colapsar por falla estática, ¿sí? Por lo general tenés deformaciones, o sea, antes de la fractura de la pieza, ¿sí? Vos tenés deformaciones apreciables. Eso no es así. Generalmente sí. O sea, vos siempre tenés deformaciones por falla estática, a no ser que tengas un material demasiado frágil. Claro. A Bueno, no ser pero que tengas un material demasiado frágil, o sea, sí, pero vos una ya fundición no sabés te de avisa. antemano, ¿sí? Que si vos sometés a un material a determinado sistema de cargas estáticas, vos sabés que con bastante precisión cuándo y cómo va a colapsar. ¿Sí? Por lo general, para lo que vemos como elementos de máquinas, que por lo general no están hechos con materiales frágiles, sino con materiales dúctiles, ¿sí? O para estructuras, ¿sí? En los cuales vos tenés, que tenés aceros que no son extremadamente frágiles, vos tenés que siempre, antes de una falla estática, vas a tener una deformación. Por lo general, o sea, en ese aspecto decimos que falla, y decimos que avisa. Bien, bien. Sí, porque es como que me quedaban afuera los ¿Cómo? materiales frágiles. Digo, que me quedaban afuera todos los materiales frágiles No, y... obviamente, o sea, si tenés, Está no bien. sé, vamos al extremo, tenemos un cristal, tenés un vidrio, o sea, evidentemente,
vas a tener una deformación menor, pero inclusive hasta una lámina de vidrio, ¿sí? Vos tenés que, antes de fracturar, tiene un pequeño, una pequeña deformación, ¿sí? Y que se ve incluso a simple vista. Bien, entonces, por lo que vimos con el ejemplo del alambrecito, ¿sí? La falla por fatiga en elementos de máquinas es repentina y total, o sea, es catastrófica. Se produce a valores que son muy inferiores, ¿sí?, a la tensión de falla estática o a la tensión última del ensayo de tracción. El diseño de las teorías de falla por falla estática son mucho más complejos que los criterios de falla estáticos. Y de hecho no son o sea, no suelen ser tan precisos. ¿Sí? Acá tenemos una polea, ¿sí? Esto es una polea de un compresor que estuvo sometido a... O sea, las correas estuvieron tensionadas un poco más allá de lo que decía, de lo recomendado y el árbol tenía una falla de construcción. El árbol, o sea, este árbol es un árbol de un SAE 1050. Y fíjense cómo fracturó. Fracturó como un material frágil, absolutamente frágil. Cuando yo hablé con el fabricante de este árbol, ¿sí? O sea, en realidad hablé con representantes del compresor, pero me decía, mira, cuando nosotros mandamos a fabricar estos árboles, se mandaron a carburizar. El carburado es un tratamiento superficial para que unos micrones, o inclusive hasta unas décimas de milímetro por debajo de la superficie, ¿sí?, sea más duro, sea un material más duro. Lo que pasa es que, dice, estas tandas las dejaron en el horno durante mucho más tiempo y se carburizó todo. O sea, en lugar de endurecer solamente la superficie, endurecieron todo el árbol, ¿sí? Y fíjense que este árbol, ¿sí?, tiene acá dos puntitos brillantes, que es donde comenzó la falla, y absolutamente colapsó. Así que, y estas manos que están acá son las mías. Esto para que después que no digan que los industriales no nos ensuciamos las manos. Son cosas con las cuales que les gusta mucho decir a los mecánicos y a los navales de nosotros. Así que así que los industriales también nos ensuciamos las manos. No solamente lo que hago en el escritorio. Bien, bien. Entonces, esta falla, o sea, a los pocos minutos de cambiar la correa, esto sucedió de golpe, está funcionando perfecto, sucedió absolutamente de golpe. Y es importante una frase de Joseph Shigley, que Shigley esto lo escribió en la década del 70 y tiene vigencia. Dice: es importante que un ingeniero adquiera tanto conocimiento de fatiga como le sea posible, ya que si no sabe lo suficiente del tema, puede duplicar o triplicar los factores de seguridad. Y así seguramente va a producir un diseño que no va a fallar, pero seguramente no va a ser competitivo ese diseño en el mercado actual. Y el ingeniero tampoco. Y el ingeniero tampoco. Seguramente muchos de ustedes quizás nunca tengan que hacer un diseño de fatiga, pero sí van a tener que decidir, ¿sí?, o tomar decisiones sobre comprar determinados equipamientos o adquirir determinadas piezas para algún sistema productivo,
y van a necesitar verificar temas de fatiga, ¿sí? Y un poco la idea de la clase de hoy es que tengan ya las primeras herramientas como para que eso no sea dificultoso y que, como dice Giglio, que como ingenieros sean competitivos. Perdón que moleste tanto. Usted no molesta, Alan. Ahí en la diapositiva anterior dice ¿Sí? que no avisa. Eso como que también me genera ruido. ¿No se generan líneas de playa? ¿Y cómo las ves? Ah, es verdad, no las ves. Sí, las ves una vez que está roto. Una Bueno, vez que está pero roto, sí, sí. está bien. O sea, una vez que colapsó, las ves. Ahora vamos a ver las líneas de playa. Está bien. Eh, Ah, el tema de fatiga, mientras se va desarrollando, ¿sí? claro. El primer desarrollo es microscópico. El primer desarrollo es microscópico. Y cuando uno tiene la posibilidad de ver qué es lo que está pasando, ya es tarde. Hay algunos casos excepcionales en el cual uno capaz que tuvo la suerte de apagar una máquina y ver que un árbol tiene una línea, una leve línea de fractura. Y dice, ah, ¿qué pasó acá? Entonces, pero es muy raro, es muy raro. Por lo general no pasa Nosotros eso. en los navales hacemos tintas penetrantes o radiografía. O sea, Sí, como algo periódico en los sí, sí, sí. ejes y Sí, hélices. antes también se hacía Magnaflux, o sea, Sí, también. hay O muchos preventivos. procedimientos muy, muy buenos. En el caso naval, el tema de los árboles de propulsión es fundamental. O sea, es fundamental. ¿Mm? Bien, bien. Bien. Perdón, quería consultar, ¿es por parte porque no se ven las líneas o porque escala muy rápido la fatiga? No, uno las líneas las ve una vez, por lo general, una vez que ya está hecha la fractura. O sea, es muy raro que, eh, o sea, desde el momento en que se hace visible hasta que se produce la fractura, en muchos casos suele haber muy poco tiempo de diferencia. Y suele pasar en periodo de operación del dispositivo. ¿Mm? O sea, seguramente en una de esas, cuando se empezó a producir la fractura, capaz que uno detiene la máquina que está utilizando y va a buscar específicamente dónde está la fractura y seguramente la va a encontrar. Pero es muy raro que cuando vos tenés toda una máquina con miles de piezas operando, o sea, que uno vaya directamente a la pieza en la cual se produjo una fractura. Cuando lean el capítulo de Giglio, que les voy a recomendar, o sea, van a ver que hay piezas que ya tienen defectos de fabricación desde el tablero de dibujo. ¿Sí? Un ejemplo de una falla del tablero de dibujo es lo que vamos a ver ahora. Y estas diapositivas que vamos a ver ahora es lo que nos van a terminar de convencer de que lo que estamos estudiando hoy es importante. ¿Alguien conoce este avión que está acá? ¿Alguien tiene una idea de este avión? Este avión es el de Es Havilland un Comet 4. DH-106, ¿no? El de Havilland Comet 4, no me acuerdo la nomenclatura. El de Havilland se hizo famoso en la Segunda Guerra Mundial, fue la empresa aeronáutica inglesa que diseñó el Mosquito. El Mosquito fue el cazabombardero más exitoso y más rápido de la Segunda Guerra Mundial. Fue un avión increíble. El fuselaje estaba hecho de madera, era livianísimo y tenía velocidad. Era un avión a hélice bimotor y tenía velocidades superiores a los 600 km por hora. Tenía un desarrollo impresionante para la época. Esa misma compañía de Havilland, en la década del 50, puso en el aire el primer avión a reacción comercial, ¿sí? Con turbinas Rolls-Royce. El de Havilland, el Comet 4, fue un avión que impactó en la época, ¿sí? Fue el precursor
del Airbus 320, de los Boeings a reacción, ¿sí? Hubo un problema con los Comet. Los primeros Comet, una determinada cantidad de horas de vuelo, se venían abajo, se empezaron a venir abajo. Y los sacaron de servicio y empezaron a estudiar a ver qué es lo que pasaba. O sea, porque hubo varios que se cayeron. Y cuando se cae un avión, o sea, a mí me encanta viajar en avión, o sea, pero yo soy consciente de que, o sea, además la tasa de accidentes en aviación es infinitamente menor que la tasa de accidentes en cualquier otro tipo de vías, ¿no? Pero a diferencia de otro tipo de vías, o sea, cuando a uno le tocó el accidente en avión y la probabilidad de sobrevida es baja. Acá, bueno, todas las tripulaciones y pasajeros fallecieron, y el tema es que no se explicaban bien qué es lo que, por qué se caían estos aviones. Acá tenemos una imagen una imagen de perfil del Comet, ¿sí? Y este es muy parecido al modelo este que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo quiero analizar el movimiento, o sea, o qué solicitaciones tiene el fuselaje del avión, ¿sí? Lo primero que tengo que pensar es cómo está la distribución de cargas del avión, ¿sí? La distribución de cargas del avión va a ser más o menos de este tipo. La distribución de cargas del avión va a ser más o menos de este tipo, donde tengo la mayor parte del peso del avión, ¿sí? En la parte central, ¿sí? Donde tengo las bodegas de carga, donde tengo la sección de pasajeros, donde tengo los motores del avión, donde tengo el combustible, ¿sí? Los tanques de combustible que están en las alas y en la parte inferior del fuselaje. Entonces, yo tengo más o menos esta distribución de cargas. ¿Y qué fuerzas actúan sobre el fuselaje del avión? Bueno, yo voy a tener las fuerzas en las alas, que son fuerzas ascensionales, ¿sí? Que, como habrán visto en fluidodinámica, se producen por la diferencia de presión que se genera por el paso del aire, ¿sí? Al ser la parte superior del ala, si tener mayor longitud que la parte inferior del ala, ¿sí? Vamos a tener una diferencia de presión que genera una fuerza ascensional. Ahora, esta fuerza ascensional depende de varias cosas. Depende de la velocidad del avión, depende de la densidad del aire, o sea, depende de la altura que está, y tanto la velocidad del avión como la densidad del aire, especialmente cuando hay vientos y cuando hay sistemas ciclónicos de presión en la atmósfera, ¿sí? La fuerza ascensional es variable, ¿sí? Entonces, al ser variable, ¿sí? Si yo sintetizo la distribución de cargas como 3 fuerzas, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a tener que el avión va a estar, el fuselaje del avión en vuelo va a estar flexionándose tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿sí? Algo parecido a lo que hacemos con el alambrecito. Arriba, abajo. Bien. Estas ventanillas que están acá, en la foto original estaban igual, No o sea, cuando ustedes viajan en avión, o sea, ¿vieron en algún avión ventanillas cuadradas? No. No, son todas redondas, ¿no? O redondeadas. Sí. Las del Comet 4 eran cuadradas. Que era una costumbre de la década que viene de la década del 30 y del 40. De hecho, el Junkers 52, ¿sí? Que
fue uno de los aviones emblemas de Alemania en la década del 30 y del 40, tenía la superficie de chapa como acanalada y las ventanas eran cuadradas. Pero funcionaba a mucha menor altitud, tenía 3 motores además a hélice, pero funcionaba a menor altitud y o sea, no eran presurizados, y además el Junkers, o sea, volaba a mucha menor altitud y a mucha menor velocidad. El Comet, o sea, estaba presurizado, ¿sí? ¿Y qué les parece que pudo haber pasado con este Comet? En un punto determinado, en una arista de la ventanilla cuadrada, donde, ¿qué es lo que tengo yo en una arista cuadrada? Tengo concentración de tensiones, ¿sí? Una de las aristas, o sea, en uno de los vértices de una de las ventanillas, ¿sí?, se produce una fisura. Esa fisura, a más de 10.000 pies de altura, ¿sí?, en una cabina presurizada, ¿qué es lo que les parece que puede pasar? ¿Cómo, Mauro? ¿Cómo? ¿Dijiste algo y no te escuché? ¿Qué puede pasar? Y se propaga muy rápido. Esto pasa. Acá hay una foto de esta misma ventanilla, ¿sí?, recuperada de un Comet 4 que tuvo este tipo de accidentes, ¿sí? Acá comenzó la falla. Según los peritos, de British Airways, ¿sí?, acá comenzó la falla, ¿sí? Fíjense cómo se propagó esta falla, ¿sí?, y esto es lo que hizo que el avión colapsara en pleno vuelo, ¿sí?, y cayera. Bien, entonces, las fallas por fatiga se producen a partir de la repetición de deformaciones plásticas, ¿sí? Por ejemplo, el alambre que se dobla muchas veces. Aunque la rotura del alambre puede ocurrir después de unos pocos ciclos de deformaciones importantes, en general, las fallas por fatiga ocurren después de miles o incluso después de millones de ciclos de pequeñas deformaciones plásticas, que a menudo existen solo a nivel microscópico, y los valores de las tensiones a los que se producen son muy inferiores, ¿sí?, a la tensión de fluencia. Son muy inferiores a la tensión de fluencia. Como las deformaciones plásticas en las zonas muy puntuales pueden originar una falla por fatiga, es necesario prestar mucha atención a todas las ubicaciones potencialmente vulnerables, ¿sí?, o que sean posibles concentradores de tensiones, ¿sí?, como por ejemplo agujeros, aristas, cambios de sección, hilos de roscas, relieves, rayones superficiales, corrosión, ¿sí?, porque en esos puntos solemos tener el eslabón más débil de la cadena de eventos desafortunados que llevan a la falla por fatiga. Si la deformación plástica es lo suficientemente pequeña, la deformación plástica es lo suficientemente pequeña, puede llegar a producir un endurecimiento en la zona, algo similar a lo que pasa en el endurecimiento por forjado o cuando yo tengo un alambre, ¿sí?, que lo someto a estiramiento, ¿sí?, el trefilado. Bueno, algo parecido a esto, ¿sí?, que eventualmente puede detener la fluencia. Es decir,
lo que estamos diciendo acá es que podemos tener una pequeña deformación, ¿sí? Plástica, ¿sí? Muy pequeña, ¿sí? Y que en esta zona tengo un endurecimiento que no sigue propagando la falla, ¿sí? Y esta zona se comporta plásticamente y el resto del cuerpo se comporta elásticamente. Bien, vamos a ver las características, de una falla clásica por fatiga. Lo que se observa es que, por ejemplo, acá tenemos un perno roscado que está sometido a flexión alternante, y lo primero que se observa acá es que en la raíz de la rosca, no es casual que sea en la raíz de la rosca, porque en la raíz de la rosca tenemos concentrador de tensiones. En la raíz de la rosca tenemos que comenzó la falla. Comenzó la falla. Y esta falla que empieza en forma microscópica, suele pasar desapercibido, y ese rozamiento de las superficies hace que, por lo general, la zona inicial de la falla, cuando uno después tiene toda la sección descubierta por la rotura, uno observa que por lo general esta zona que está acá es un poco más brillante. Es más brillante y menos rugosa, menos plana. En la medida de que esta zona se va expandiendo, ¿sí? Llega un momento en que la deformación plástica, ¿sí? Va avanzando como oleadas. Y ustedes fíjense que, como decía Alan hace un ratito, o sea, fíjense que estas rayas que se generan acá, ¿sí? En la superficie de lo que después fue la falla, la propagación de la fatiga, ¿sí? Tiene una forma como la misma forma que tiene la arena en la playa, ¿sí? Donde entra el mar y se retira, que esa forma ondulada. Esta es la forma de propagación. En una segunda etapa, la forma de propagación de la falla. ¿Y hasta cuándo se va a propagar esta falla? En la medida que la falla se va propagando, ¿qué es lo que pasa con la sección resistente? En la medida que... ¿Cómo? Disminuye. Disminuye. Y va a llegar un momento en el cual la sección resistente es tan pequeña que colapsa de golpe. ¿Sí? Acá la sección resistente avanzó pero muchísimo, pero una vez que llegó a tener solamente esta sección resistente, colapsó. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Y nos damos cuenta porque cuando se ve con un poco de aumento la zona de fractura, ¿sí? Vamos a ver que en la sección A, en la parte A, tenemos una sección, o sea, que va a estar casi como si fuera pulida. En la segunda parte tenemos una propagación como si fuera de ondas, como si fuera de playa, ¿sí? Como si fueran líneas de playa, que tiene que ver con la propagación misma de la falla. Y la última parte, ¿sí? Es el área resistente final previa a la fractura. Y esta zona suele aparecer como esta rugosidad que está acá. Siempre en la zona final de fractura tenemos este tipo de rugosidad. ¿Sí? Que acá en la foto no se ve muy bien. Acá tenemos otros ejemplos, también, esto con
a partir de de un maquinado en agujero, ¿sí? Y un concentrador de tensiones en esta zona. Ahí tenemos cómo se fue propagando. Acá tenemos que la falla inicial, ¿sí? Se debió a una inclusión, esto es en un árbol, ¿sí? Y la falla inicial se genera, ¿sí? En el centro, ¿sí? Fíjense que se va expandiendo, ¿sí? Hay una zona plateada acá, hay leves líneas de playa en esta zona, pero muy pequeñitas, ¿sí? Porque está todo completamente comprimido, ¿sí? Y cuando ya llega con esta zona resistente, pequeña, colapsa. Acá tenemos cómo varía la propagación de las líneas de playa dependiendo si tenemos concentraciones de esfuerzos bajos, moderados o muy severos, ¿sí? Y acá tenemos de vuelta la polea con la foto donde se ve claramente dónde comenzó la falla, ¿sí? Y que automáticamente colapsa al poco tiempo. Es una fractura típica de un material dúctil. Bien. El problema que tenemos ahora es cómo vamos a estudiar el fenómeno de fatiga. ¿Cómo les parece que podríamos estudiar el fenómeno de fatiga? Y contar de alguna manera la cantidad de ciclos. Bien, contar de alguna manera la cantidad de ciclos. Hay varios métodos de estudio. Uno de los métodos más clásicos es el estudio, como dice Alan, con un ensayo en el cual mido la resistencia en función de los ciclos a los cuales someto una probeta. Ese método es el método de fatiga-vida o el método del diagrama de resistencia a la fatiga, cantidad de ciclos. Es el método estándar que usó en los últimos 100 años. ¿Sí? Actualmente se lo considera válido para casos en los que las tensiones aplicadas son inferiores a la tensión de fluencia. Y que la cantidad de ciclos hasta que se produce la falla es alta, que es la mayoría de los casos que vamos a ver nosotros, que vamos a estudiar nosotros en nuestra materia. Es decir, nosotros hay varios métodos, pero de los métodos que tenemos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar métodos que están basados en el diagrama SN. ¿Y qué es el diagrama SN? ¿Sí? Cuando a mí se me ocurre decir, bueno, vamos a buscar por ejemplo, en falla estática, digo, ¿cuál es el ensayo emblemático de falla estática? El ensayo de tracción. A nadie se le ocurre pensar que cuando a cualquiera de nosotros nos dicen, che, un ensayo de falla estática, lo primero que se nos ocurre es el ensayo de tracción. ¿Sí? Vamos a la máquina que tenemos en el laboratorio de Las Heras, la Mort Federham de 30 toneladas, ¿sí? O la de 40 toneladas que está en el laboratorio de Otto Krause, que está en la otra cuadra de la facultad, donde yo hice la secundaria. Cualquier máquina de tracción, ¿sí? Y el ensayo de tracción es el ensayo rey de los ensayos de resistencia estática. El ensayo emblemático de la falla por fatiga es el ensayo de flexión rotativa. Es decir, en lugar de
agarrar la pieza y hacer este movimiento, lo que voy a hacer es la voy a hacer girar y le voy a aplicar una fuerza, ¿sí?, de forma tal de que esté rotando, y que esté, y que esté cíclicamente repitiendo tensiones. Lo que voy a hacer es colocar una probeta. Esta probeta está conectada a un motor, ¿sí?, que me genera una rotación, ¿sí? Acá voy a contar las revoluciones, ¿sí? Y el peso lo que me garantiza es que en la zona central, ¿sí?, tengo un diagrama de momentos constante. En la zona central voy a tener un diagrama de momentos constante. Pregunta, pues capaz que me estoy perdiendo de algo y ustedes también. Si el momento es constante, o sea, pues el peso es siempre el mismo, ¿tengo fatiga acá? ¿Hay tensiones variables? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Miquela, ¿lo ves? Pues te veo con los ojos chiquititos, los ojos achinados, cuando uno... ¿Es lo que hoy nombraron sobre la perseverancia del esfuerzo? ¿Lo que te va generando esa fatiga? ¿Sí? No, vamos a ver por qué. Fíjense. Tomo la sección central, ¿sí? Tomo la sección central. Tomo un punto de esta sección central, este que está acá arriba, por ejemplo. Y voy a tener que en este punto A, tengo una tensión mínima, ¿sí?, de compresión y una tensión máxima de tracción, ¿sí? En valor absoluto son las dos. Le pongo mínima porque esto es de compresión, tiene signo negativo, y esto tiene signo positivo, ¿sí? Y acá tengo 0. Entonces, en el punto A tengo una tensión mínima. ¿Pero cuándo tengo una tensión mínima? Porque el eje está rotando en este sentido. Entonces, cuando el punto A está en este punto, tiene una tensión mínima. Cuando en la posición 1, cuando el punto A está en la posición 2, ¿cuánto vale la tensión en el punto A? Mica, ¿cuánto? En el punto A, cuando está en la posición 2, Sí. Está en el plano neutro. ¿Cuánto vale? 0. 0. O sea, cuando el punto A está acá arriba, Sí. ¿sí?, o sea, el eje está hacia abajo y está con una tensión máxima de compresión, ¿sí?, que le puse sigma mínimo. ¿Por qué? Porque el valor es negativo, ¿sí? Cuando el punto A, que está girando a velocidad omega, llega al punto 2, tiene tensión 0. Cuando llega al punto 3, ¿cuánto vale la tensión? Es máxima. Cuando está en el punto 4, vale 0 de vuelta, pues está en el plano neutro. Y cuando llega al punto 1 nuevamente, que dio toda la vuelta, vuelve a tener el sigma mínimo. Si este eje está rotando a 500 vueltas por minuto, o sea, en un minuto, ¿sí?, esta foto se da 500 veces. O sea, 500 veces el punto A pasa de una tensión máxima a una tensión mínima y vuelve a la tensión mínima pasando por 0. Por eso es variable la tensión. Más allá de que el momento actuante es constante. Bien. Entonces, en este ensayo de flexión rotativa, ¿sí?, voy a tener que la tensión alternativa o la tensión alternante, si yo esto lo graficara si yo hiciera un gráfico de tensión en función del tiempo,
¿sí? Tendría una distribución senoidal, ¿sí? en el cual tengo una tensión alternativa, ¿sí? que va a ser en módulo igual a sigma máximo a sigma mínimo, ¿sí? Y la tensión media que tengo acá, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Tensión media, 0. Entonces, el ensayo de flexión rotativa, ¿sí? El ensayo de flexión rotativa me genera un estado tensional de forma tal de que tengo tensiones de flexión que van variando cíclicamente, ¿sí? Y que esa tensión alternativa que se genera, ¿sí? vale, o sea, en valor absoluto, en módulo, ¿sí? El sigma mínimo o el sigma máximo. ¿Y cómo calculamos esta tensión? ¿Cómo la calculamos? ¿Cuánto vale esta tensión? Acá no está escrito, pero ustedes deberían saberlo ya. El momento torsor dividido el momento de inercia. Dividido el módulo resistente, que es el momento de inercia dividido la distancia del plano neutro de la fibra más alejada que coincide con el radio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, perfecto. Genial. Bien. Acuérdensela siempre, o sea, cuando hagan los problemas siempre tengan en cuenta que las tensiones son el momento dividido el módulo resistente. ¿Sí? M dividido W. O sea, la M la doy vuelta y tengo las tensiones. Bien, entonces, si yo grafico en un gráfico, ¿sí? En el cual voy a tener resistencias en función de la cantidad de ciclos, resistencias en función de la cantidad de ciclos, yo voy a observar para los aceros, para otros tipos de materiales no es así, pero para los aceros se da que la forma del diagrama SN tiene esta forma, ¿sí? en promedio, ¿sí? Para los aceros se da que la resistencia, ¿sí? En la medida que va bajando la resistencia, ¿sí? Yo veo que, o sea, en la medida que yo voy bajando la solicitación, actuante, voy a llegar a un momento en el cual no importa cuántos ciclos dure, ¿sí? La vida de esa probeta es infinita. A ver, si yo en el ensayo anterior habíamos calculado sigma A, ¿sí? Y habíamos dicho que el sigma A era igual al momento dividido el módulo resistente. Sí, ese sigma A que yo calculé, ¿sí? Para un peso determinado, ¿sí? O sea, un peso determinado me va a dar ese sigma A. Ese sigma A, yo lo pongo en la máquina y dura una determinada cantidad de ciclos. Después de, por ejemplo, 10 a la 5 ciclos, colapsa la pieza. Listo. Pruebo con otro sigma A mayor. Por ejemplo, bueno, no, pruebo con otro sigma A mayor, por ejemplo, uno que esté por acá, con un peso mayor. Entonces voy a ver que dura menos ciclos. Pero voy a llegar a un momento en el cual veo que la pieza no colapsa y sigue, o sea, sigue funcionando y no colapsa. O sea, que hay un momento en el cual, ¿sí? En el cual yo llego a que tengo una resistencia de vida infinita a la fatiga. Y que para cualquier sigma que sea menor que ese valor, ¿sí? La vida
de esa probeta a la fatiga va a ser infinita. Ese valor de resistencia de vida infinita a la fatiga, ¿sí? Lo voy a llamar S sub E. S sub E. ¿Sí? S sub E. S sub E es la resistencia de vida infinita a la fatiga. Entonces, cuando yo solicite a una pieza a un valor inferior al de SE, entonces yo sé que la vida de esa probeta va a ser infinita. Entonces, ya tengo un primer atisbo de cómo diseñar a la fatiga, ¿sí? Lo que tengo que hacer, si yo tengo flexión rotativa, es decir, bueno, calcular, o sea, saber o sacar de tablas o donde sea, sacar el SE, ¿sí? Y con el SE digo, bueno, la tensión alternativa que tiene que estar aplicada sobre mi probeta tiene que ser inferior a SE. ¿Y cómo consigo eso? Si yo tengo un momento determinado, ¿sí? Y con el valor de diámetro que tiene mi probeta, no, o sea, el valor es mayor que ese. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aumento el diámetro, es decir, aumento la sección, aumento el módulo resistente y disminuyo el sigma A. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí. Bien, bien. Una Sí, está consulta. bien. Sí, Carlos. Bien. Una Disculpa. consulta. Sí. La relación esa de número de ciclos con los esfuerzos, ¿es lineal siempre? No. No, acá es lineal porque es un diagrama doble logarítmico. Ok. ¿Sí? Disculpe, profesor. Y esto es para los aceros. Por ejemplo, para otro tipo de materiales como los aluminios, o sea, inclusive con este tipo de diagramas, o sea, esto da como una especie de curva, ¿sí? Una especie de curva en el cual a partir del 10 a la sexta baja muy despacito, pero sigue descendiendo. O sea, no tengo o sea, para otro tipo de materiales o sea, no tengo el concepto del SE. ¿Sí? ¿Quién me estaba preguntando algo más? Yo no sé si lo va a explicar después o qué significan, pero las cotas que están arriba de lo que dice vida finita y vida infinita. Sí. ¿Eso qué significaría? Porque Esto entiendo es experimental. O sea, en el tema experimental, fíjate que a partir de 10 a la sexta, ¿sí? Se considera como que es vida infinita. ¿Sí? La vida finita teóricamente es hasta acá, ¿sí? Pero eventualmente, o sea, como esto o sea, tiene que ver con una construcción estadística también, o sea, hay una pequeña variabilidad acá muchas veces. Y muchas veces hay acá como una especie de gap o de agujerito negro en el cual algunos autores me hablan de vida infinita a partir de 10 a la séptima y otros de 10 a la sexta. Nosotros tomamos, siguiendo a Shigley, tomamos a partir de 10 a la sexta. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Bien. La probeta con la cual se hace este diagrama, la probeta con la cual se hace este diagrama que está acá, es una probeta como esta que está acá. ¿Sí? Vamos a ponerla en milímetros, que pues acá lo tenemos en pulgadas, 3,716, 0,30 de pulgadas, 7,99, 7 octavos, ¿sí? Pero en milímetros queda mejor. ¿Sí? Esta es la forma que tiene la probeta que se utiliza, la probeta normalizada de flexión rotativa. Entonces, cuando tengo la probeta normalizada, ¿sí? Yo tengo estos valores de resistencia. Acá voy a tener el SE de mi probeta normalizada, y al SE de mi probeta normalizada
al SE de mi probeta normalizada, le voy a poner S'E. S'E. ¿Sí? Cuando ustedes vean que tienen un S'E, ese S'E es el valor del SE para una probeta normalizada. ¿Como cuál? Como la que vimos hace dos segundos. Bien, ahora el tema es el siguiente. Esta es la probeta normalizada. Y en esta probeta se hizo el ensayo de flexión rotativa. Ahora, ¿ustedes conocen muchas piezas de máquinas, de autopartes, de lo que sea, que sean parecidas a esta pieza? Y la verdad que sean así como estas, no. Entonces, para que este diagrama SN me sirva de alguna forma, tengo que buscar alguna relación entre las piezas reales que yo tenga, entre las piezas reales y la probeta. Tengo que buscar alguna relación, algo que me relacione el SE' con el SE real de mi pieza. Entonces, vamos a ver qué cosas son distintas en mis piezas reales que en una probeta. El material puede ser distinto. O sea, por lo general vamos a hablar de aceros, ¿sí? Pero dentro de los aceros tenemos, o sea, distintos tipos de aceros. La manufactura, el método de fabricación, no es lo mismo que esté fundido, que esté forjado, ¿sí? O que esté maquinado, ¿sí? O sea, la composición va a ser distinta. Si tiene tratamientos térmicos, si tiene tratamientos mecánicos, que no está escrito acá, pero que también lo vamos a ver, ¿sí? Si tiene corrección superficial, el acabado superficial es fundamental. No lo comenté, lo comento ahora, la probeta tiene un acabado superficial de bruñido o de rectificado de espejo. Las concentraciones de tensiones. Puede haber concentraciones de tensiones. O sea, el entorno, ¿sí? La temperatura, si está en una atmósfera corrosiva, el estado de los esfuerzos, los tiempos de relajación entre que se aplican los esfuerzos, el tipo de esfuerzo, porque la flexión rotativa es flexión, ¿sí? Pero si yo tengo una torsión alternativa, ¿cómo lo hago? Y si yo tengo un esfuerzo axil alternativo, ¿cómo puedo relacionar para distintos casos de la realidad, ¿sí? Y calcular un SE en función del SE'? Es decir, yo conozco el SE', ¿sí? De una probeta ideal, ¿sí? Y de repente me va a interesar conocer el SE de una pieza mía de la vida real. Bien, un señor que se llamó Marín, ¿sí? Se planteó lo mismo y dijo, bien, yo voy a decir que el SE que yo no conozco de una pieza que yo tenga en mi vida real va a ser igual al S'E multiplicado por una serie de factores que tienen que ver con las diferencias que hay
entre mi probeta, o sea, entre la probeta y la vida real. Va a ser igual a una productoria de factores multiplicado por el S', y esos factores van a ser factores distintivos entre la vida real y la probeta de laboratorio. ¿Por qué una productoria y no una sumatoria? Porque en realidad Marín lo que hizo fue recopilar muchos datos empíricos, ¿sí? Y en función de datos empíricos, ¿sí?, con distintas alternativas, llegó a la conclusión de que la mejor forma que tenía era con una productoria de factores. Al que le interese el desarrollo de la fórmula de Marín, en realidad, o sea, fue bastante largo esto, pero bueno, hay algunos datos en el libro de Shigley, y si no, en otros libros también tengo el desarrollo, pero bueno, no va la cosa. Entonces, ¿qué es lo que dijo Marín? Marín dijo que el S de una pieza que yo tenga va a ser igual a una productoria de factores multiplicado por el S', donde el S' es el límite de resistencia para vida infinita a la fatiga en una probeta normalizada para el ensayo de flexión rotativa. ¿Y qué es K sub A, K sub B, K sub C? Ojo, estos K que están acá son todos K minúsculas. K minúsculas. No son K mayúsculas, todos K minúsculas. K sub A es el factor de modificación de la condición superficial, es decir, depende del tipo de superficie que tiene mi pieza. El K sub B es el factor de modificación de tamaño, es decir, seguramente el tamaño de mi pieza va a ser distinto del tamaño y forma que tiene la probeta. El K sub C es el factor de modificación de carga, es decir, yo puedo tener una pieza que está sometida a una solicitación axial alternativa, y lo voy a asociar con el ensayo de flexión. O puede ser que esté con una torsión alternativa. O puede ser que sea flexión. Una observación. Los factores que yo no conozca, o en los cuales el comportamiento o las condiciones de la pieza son iguales que las condiciones de la probeta, los voy a tomar como 1. Como 1. Por ejemplo, si mi pieza está brunida, ¿sí?, o rectificada de espejo, entonces el K sub A va a valer 1. Si tiene una terminación superficial distinta, bueno, tendré alguna tabla o tendré algún gráfico en el cual yo, o alguna fórmula empírica, en la cual voy a poder determinar cuánto vale ese K sub A. El K sub B seguramente va a ser distinto, pues la forma va a ser distinta. El K sub C, si la solicitación sobre mi pieza es flexión alternativa, o sea, es flexión, entonces voy a tener que el K sub C va a valer 1. Si no, vamos a ver cuánto vale. El K sub D, que es el factor de modificación de la temperatura, si la temperatura es distinta de 25 grados que la temperatura de ensayo, entonces voy a decir, si es igual a 25 grados, vale 1. Y si es distinta, iré a la tabla a buscar cuánto vale ese valor. Ahora, puede ser que no tenga como dato cuánto vale el K sub D.
Y puede ser que tampoco me digan cuánto es la temperatura en la cual está funcionando mi pieza. Si yo no conozco o no tengo valores para suponer que son valores distintos, ¿sí? Si yo no conozco los valores, entonces los voy a asumir como uno. Por ejemplo, si me dicen el que K sub D es de 120 grados, y bueno, y me dan una tabla, y puedo calcular el K sub D nuevo, pero si no me dicen la temperatura a la cual está funcionando, directamente lo tomo como 1. El K sub E es el factor de confiabilidad, que es un factor estadístico, y el K sub F, que lo puse como K sub F porque Shigley lo pone como K sub F, que es una denominación desgraciada, porque se puede confundir con el concentrado de tensiones, que vamos a ver dentro de un rato, es el factor de modificación por efectos varios. Efectos por corrosión, por vibraciones, por etcétera, por lo que sea. Por lo general, el caso F nosotros no lo incluimos, ¿sí? A no ser que sea un caso muy puntual, muy particular, o sea, que haya algo que esté afectando específicamente. Por ejemplo, un caso típico es el caso de el efecto corrosivo que puede llegar a generar en, no sé, un árbol que está generando, está moviendo unas propelas en un mezclador, y el mezclador tiene líquidos corrosivos, como puede ser ácido sulfúrico. Son casos muy puntuales y por lo general no los tenemos en cuenta. Por lo general el K sub F, repito de vuelta, K sub F, K minúscula E sub F. ¿Sí? Bien. Muchas veces, y en muchos problemas nos va a pasar, que el SE' no me lo dan como dato. Muchas veces va a pasar, pero Carlos, el SE del flexión rotativa, ¿cómo no te lo dan? Y no, puede ser que no lo tenga como dato. ¿Sí? Es muy habitual que no esté como dato. Si no me lo dan como dato, lo que voy a tomar es una aproximación, por lo general para todos los valores normales de tensiones que tomamos nosotros, ¿sí? El valor de S' lo aproximamos a un medio del valor de la resistencia última del ensayo de tracción. De la resistencia última del ensayo de tracción, que es un dato que aparece en casi todos los problemas. Y que es un dato conocido siempre. Si eventualmente el S', o sea, el valor de la resistencia de vida infinita de la fatiga, ¿sí?, de la probeta no lo tengo, lo puedo aproximar tomándolo como un medio del SUT. Y lo mismo con el SSU, que es la tensión tangencial máxima debida al ensayo de tracción, se toma como 0,67, y el límite de fluencia para las tensiones tangenciales se toma como el 0,57, pero esto lo vamos a ver dentro de un ratito. Bien, vamos a ver entonces qué es cada cosa, ¿sí? Y ejemplos de tablas, ¿sí? Estos coeficientes suelen ser coeficientes empíricos, ¿sí? El factor de terminación superficial, el caso A, dependiendo si es esmerilado, si es maquinado, si es laminado en caliente, cómo sale de la forja, ¿sí? Tienen una fórmula empírica, ¿sí? Y acá tienen los exponentes para cada tipo de material, o para cada tipo determinado superficial. El caso B, esto va a depender del tipo de sección, ¿sí? Del tipo de sección, donde les vamos a dar, ustedes van a tener, si tienen un diámetro determinado o un diámetro equivalente con una sección distinta, ¿sí? Por lo general yo suelo darles el caso B directamente, por eso estos son fórmulas
demasiado empíricas, o sea, pero puede pasar, y de hecho en los ejercicios de la práctica hay algunos que tienen, en los cuales utilizamos estas fórmulas. ¿Sí? El K sub C. El K sub C, si la solicitación actuante es flexión, vale 1. Si es axil, le vamos a dar 0,85, y si es torsión, 0,59. Es decir, yo puedo tener una tensión actuante que es alternativa, lo que llamamos como una, o sea, que es alternativa pura, o sea, que no es fluctuante, o sea, pues el valor de la tensión media es 0, ¿sí? Entonces, si es flexión, va a valer 1, si es axil, va a valer 0,85, y si es torsión, 0,59. Igual de esto ustedes lo van a saber mejor que yo, cuando hagan 3 o 4 ejercicios ya no se lo olvidan más. El K sub D, bueno, el efecto de la temperatura, dependiendo de la temperatura, tienen los datos para calcular el K sub D. El K sub E, el K sub E del ensayo de flexión rotativa es una confiabilidad del 50%. Para confiabilidades distintas tienen la tabla. Y bien. Y el K sub F lo ignoramos olímpicamente. O sea, pues, si hay algún caso en particular, lo vamos a ver en particular, pero solemos no tomarlo. Bien. Y hablamos de un montón de factores, vimos el ejemplo del Comet, que es parecido de alguna forma al problema que está acá, ¿sí? De concentración de tensiones. ¿Y qué pito toca la concentración de tensiones en el análisis de fatiga? Porque hasta ahora lo ignoramos olímpicamente. ¿Cómo lo incluimos? ¿Por qué no lo incluimos en un concentrador de tensiones o algo del concentrador de tensiones? ¿Por qué no lo incluimos en la fórmula de Marín? Es más, hay en el libro de Shigley, hasta la edición cuarta, no me acuerdo si la quinta, pero la cuarta seguro, pues yo tengo en papel, hasta la cuarta edición del libro de Shigley, el concentrador de tensiones estaba en la fórmula de Marín. Y a partir de la quinta... Sí. Puede ser porque el SE que calculamos ya incluye no, las fallas. No exactamente. El tema es el siguiente. La concentración de tensiones es un fenómeno que depende del fenómeno de fatiga, o la concentración de tensiones es independiente del fenómeno de fatiga. Es independiente. Es independiente. O sea, cuando vos te pones a pensarlo, o sea, el tema de concentración de tensiones, ¿sí? Se da tanto para solicitaciones estáticas como para solicitaciones variables. ¿Sí? Bien, fíjense. Acá tenemos a la derecha, tenemos una pieza sometida a tracción. Tenemos una pieza sometida a tracción. Fíjense que la pieza de la derecha es una pieza uniforme. Es una pieza como la que vimos de sección uniforme. Es como la que vimos en la primera diapositiva, en donde teníamos una probeta que la estábamos traccionando y que dijimos que la distribución de tensiones era uniforme en toda la sección. Es esto. Ahora, ¿qué pasa si a esta misma pieza, es más, cuando yo considero que la distribución es uniforme en toda la sección, es decir, estoy considerando que la pieza en la sección no tiene discontinuidades,
entonces voy a decir que la tensión de tracción, ¿sí?, que está actuando en esta sección, la voy a llamar una tensión sigma cero o nominal. Es una tensión nominal. La tensión nominal es la tensión que se produce en un área de una pieza determinada cuando en la misma no hay discontinuidades ni concentradores de tensiones. Ahora bien, en la misma pieza yo hago un agujerito chiquitito en el medio. Y si yo pudiera poner extensómetros a lo largo de toda la sección, yo vería que voy a tener que cerca de la discontinuidad, ¿sí?, la tensión aumenta muchísimo, hasta un valor máximo. Y que las tensiones alejadas de la discontinuidad disminuyen, inclusive por debajo de los valores de la tensión nominal. Entonces, voy a definir concentrador de tensiones, o voy a definir como coeficiente de concentración de tensiones o concentrador de tensiones, ¿sí?, a la relación que hay entre esa tensión máxima que se produce en la pieza que tiene una discontinuidad, ¿sí?, o una muesca, ¿sí?, a la tensión máxima dividido la tensión nominal, es decir, la tensión que se genera en la prueba sin muesca. Y voy a tener dos tipos de concentradores. En realidad voy a tener tres tipos de concentradores de tensiones. Voy a tener concentradores de tensiones para tensiones normales de flexión. Voy a tener concentradores de tensiones para tensiones normales axiles. Y voy a tener concentradores de tensiones para tensiones normales, tensiones tangenciales, ¿sí? En general, a los concentradores de tensiones para tensiones normales los voy a denominar como KF, y a secas, y a los concentradores de tensiones para tensiones tangenciales los voy a llamar KFS. KFS. ¿Sí? Y acá tenemos cómo cambia también la diferencia que tenemos entre las tensiones nominales, sin muesca. Esto es aunque parezca por la deformación que tiene la curva, esto es una línea recta, ¿sí? Y en el caso de que tenga muescas, fíjense cómo aumentan las tensiones máximas, ¿sí?, y disminuyen en la parte central. Para momentos torsores, ¿sí? Acá también lo mismo, como para momentos flexores, perdón. Bien. El problema es ahora, como muchas veces no tengo el valor del sigma máximo, ¿sí?, me las voy a ingeniar con algunos valores que dependen de la geometría de la entalla y que dependen del tipo de solicitación. Entonces, voy a tomar un valor que lo puedo calcular en forma empírica, que lo voy a llamar factor geométrico de concentración de tensiones. Factor geométrico de concentración de tensiones va a depender de la geometría, de la entalla. La entalla, en este caso, acá está dada por el radio de entalla. Este radio que se da en la unión de dos de dos partes, una de mayor diámetro y otra de menor diámetro, ¿sí? Este radio que une estas dos secciones, ¿sí?, se llama radio de acuerdo. Este radio se llama radio de acuerdo. Y el factor geométrico
¿sí? Fíjense que varía dependiendo el tipo de esfuerzo que actúa sobre la pieza. Y tenemos otro coeficiente que lo voy a llamar sensibilidad de entalla, ¿sí? Que depende además de la geometría y de la solicitación, depende del tipo de material, y la sensibilidad de entalla también están tabulados dependiendo el material. Acá tenemos el material medido por el límite, son a ceros, y depende de el SUT o el límite último del ensayo de tracción, y dependiendo del tipo de material, dependiendo de la solicitación y dependiendo de las dimensiones de la muesca o de la entalla, ¿sí? Vamos a tener valores determinados de este factor que se llama sensibilidad de entalla, ¿sí? Con la sensibilidad de entalla y con el factor geométrico podemos calcular para cualquier solicitación y para cualquier geometría de entalla, podemos calcular cuánto vale el valor de KF, que es el concentrador de tensiones, o KFS, que es el concentrador de tensiones para tensiones tangenciales. O sea, profesor, Sí. lo que generalmente es dato es la tensión nominal, entonces. ¿O no? Lo que generalmente es dato y que yo voy a poder calcular, o que es dato o que puedo calcular. O sea, de la tensión nominal, ¿de qué depende? No, no te sabría decir. La tensión nominal depende del estado de carga. Está bien. ¿Sí? A ver, yo voy al ensayo de flexión rotativa. Las tensiones que yo tengo en mi probeta, ¿sí? ¿De qué dependen? Y van a depender del momento. ¿El momento de qué depende? Del peso que está actuando. Si yo tengo más o menos peso, tengo más o menos tensión. Esa tensión que yo calculo es la tensión nominal. La tensión que yo calculo como el momento dividido el W, ¿sí? Ese valor es la tensión nominal, ¿sí? Ahora bien, si yo además tengo entallas, con las entallas que tengo calculo el KF, ¿sí? ¿Y cómo calculo el KF? Lo calculo con la sensibilidad de entalla, que la saco de tablas, y con el factor geométrico. Entonces, el KF va a ser igual a 1 más Q por KT menos 1. O sea, la fórmula básica siempre es esta, ¿no? Que la sensibilidad de entalla es igual al KF menos 1 sobre el KT menos 1. Fíjense que son K mayúsculas, por eso le decía que era desgraciado el tema de que el factor de Marín de efectos varios tuvieran una letra, o sea, tuviera letras parecidas, que son minúsculas. Bien. Entonces, si yo tuviera una pieza sometida a flexión alternativa, con una pequeña muesca, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, con el sistema de cargas que está actuando, calculo cuál es la tensión nominal. Una vez que calculé la tensión nominal, veo cuál es el efecto de la muesca. Es decir, calculo la sensibilidad de entalla, calculo, o puede ser que sean datos, ¿sí? Calculo el coeficiente Q, el coeficiente KT, ¿sí? El factor geométrico,
y con eso calculo el concentrador de tensiones. Y una vez que tengo el concentrador de tensiones, ¿sí? digo que mi tensión máxima, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al concentrador de tensiones que calculé por el sigma máximo. El valor de los concentradores de tensiones, mayor que ¿qué valor son siempre? Mayores iguales a ¿qué son? A 1. A 1. A 1. O sea, si no tengo concentrador de tensiones, estoy en el valor más bajo, o sea, posible, o sea, estoy en 1. El concentrador de tensiones, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que las tensiones actuantes que yo tenga sean mayores que la tensión nominal. ¿Está claro esto, chicos y chicas? Está claro, Carlos. Entonces, cuando yo vaya a calcular en la curva SN, el valor de la tensión que voy a calcular no es el de la tensión nominal, sino el de la tensión real, que es el de la tensión que está actuando considerando la entalla. Bien. Bien. Ahora bien, el caso de estos cálculos que estoy haciendo son válidos, estos casos que estoy viendo son válidos para una carga simple alternativa, ¿sí? Ahora, puede pasar que yo tenga una carga simple fluctuante. ¿Qué quiere decir fluctuante? Que tengo cargas que fluctúan entre un máximo y un mínimo, pero que la carga alternativa simple, tenemos que la carga media vale 0, pero puede ser que la carga media no valga 0. Entonces voy a tener un caso distinto que no lo puedo resolver directamente con el diagrama SN. O puede ser que tenga otro caso particular en el cual tenga varias cargas actuantes en las cuales una o más cargas son alternativas. Bien, vamos a ver cómo resolvemos cada uno. En el caso de una carga alternativa simple, entonces, para una carga alternativa simple, calculo el SN, calculo el sigma nominal, las tensiones nominales actuantes. Una vez que calculé las tensiones nominales, calculo si hay entalla, calculo cuáles son las tensiones máximas, ¿sí? Alternativas, voy al diagrama SN y resuelvo el problema. Ahora bien, si yo tengo una carga fluctuante, cuando tenemos una carga fluctuante, vamos a tener que voy a tener un valor medio de tensión, sigma m, y un valor alternativo. Entonces, para resolver este tipo de problemas, voy a tener que hacer algo más, ¿sí? Antes de seguir avanzando, en el caso de que yo tenga tensiones fluctuantes, ¿sí? Vamos a... perdón, vamos a conectar. Listo, volvió a la vida. Entonces,
dependiendo del tipo de materiales que tenga, cuando tenga tensiones fluctuantes, ¿sí? Si tenemos materiales dúctiles, ¿sí? Podemos decir que el sigma alternativo va a ser igual al sigma alternativo nominal, ¿sí? Multiplicado, o sea, cuando tenga materiales dúctiles, que es el caso de acá abajo, puedo decir que el sigma alternativo va a ser igual al sigma alternativo nominal, es decir, el sigma alternativo sin considerar la muesca, multiplicado por el concentrador de tensiones, y que el sigma medio lo puedo tomar como el sigma medio nominal. Esto para materiales dúctiles, ¿sí? O cuando no puede evitarse la deformación plástica. Para materiales frágiles, en los cuales definitivamente voy a tratar de evitar la deformación plástica, porque la deformación plástica está muy cerca, el SI está muy cerca del SUT. Entonces, en ese caso, tanto para las tensiones alternativas como para las tensiones medias, voy a multiplicar las tensiones nominales, tanto medias como alternativas, por el concentrador de tensiones K sub F. Por lo general, si tienen dudas de si el material es dúctil o frágil, no está mal multiplicar tanto las tensiones alternativas como las tensiones medias por el concentrador de tensiones. Pueden estar sobredimensionando un poquitito. Bien. Entonces, cuando yo voy a analizar las cargas fluctuantes, cuando yo voy a analizar el caso de cargas fluctuantes, que es como el que tengo acá en el ángulo superior derecho de la pantalla, lo que voy a estar viendo es que apareció un jugador nuevo que antes no tenía. En el diagrama SN yo tenía tensiones alternativas, ¿sí? Y ciclos, y nada más. Pero ahora me apareció otro jugador, que es el jugador que tiene que ver con las tensiones medias. Lo cual complica el análisis. Las tensiones alternativas están asociadas a la falla por fatiga. Y las tensiones medias están asociadas, ¿sí?, a la falla estática. Por tal motivo, la tensión media máxima que puedo llegar a considerar, ¿cuál es? Es la tensión de rotura, o sea, SUT. Es decir, la resistencia última del ensayo de tracción. Y para las tensiones alternativas que están asociadas con la fatiga, ¿cuál va a ser el valor máximo que yo vaya a considerar? Y el valor máximo que voy a considerar es el SE, que es el límite de resistencia infinita a la fatiga. Entonces, para analizar el problema, ¿sí?, voy a analizar primero cuáles son las variables del estado de carga, ¿sí?, las variables que dependen del estado de carga y de la geometría de la pieza. ¿Cuáles son esas variables? ¿Qué variables dependen del estado de la carga? Por ejemplo, si yo tengo... ¿Dónde? Ah, perdí el alambre. Qué bárbaro. Acá está.
Yo tenía mi alambrecito. Hola, 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 hola. Sí. Se Hola. escucha. Ah, ¿se escucha? Ah, escucha. quedó, pues me Sí. quedó congelada la imagen. Bueno, Sí. Sí, también. quedó Las congelada la fuerzas, o imagen. sea, las tensiones que haces. Claro. Entonces, yo tengo mi alambre. Entonces, con mi alambrecito, yo tengo que, o sea, puedo hacerle fuerza o no hacerle fuerza. Si le hago fuerzas determinadas, voy a tener tensiones actuantes. ¿Sí? Si no tiene fuerzas actuantes, no va a tener ningún tipo de tensión. Entonces, las tensiones, ¿sí? Sigma A y sigma M, o tau sub A y tau sub M, son variables que dependen de la geometría de la pieza y que dependen de las tensiones y que dependen de las cargas que estén actuando. ¿eh? Vamos a tener variables que dependen del material de la pieza y de sus características. ¿Y cuáles son estas variables? ¿Qué variables dependen del material y de sus características? Por ejemplo, la resistencia del ensayo la resistencia última del ensayo de tracción. ¿De qué depende? Depende del material. ¿Sí? La resistencia del ensayo, o sea, de vida infinita de fatiga. ¿De qué depende? Y depende de la pieza y depende del material. ¿Sí? Es decir, SE, el límite de fluencia y el límite de falla estática, ¿sí? Dependen de las características de la pieza y dependen del material. Y tenemos, además, una variable de diseño. La variable de diseño va a ser n. N minúscula lo llamamos a el coeficiente de seguridad. Entonces, tenemos 1, 2, que pueden ser tensiones tangenciales o tensiones alternativas, o tensiones normales o tensiones tangenciales. Tenemos SE, SI, SUT o SSI, SSUT, SSE, en el caso de que sean tensiones tangenciales. Y tenemos un coeficiente de seguridad, que va a ser mayor que 1. Mayor o igual que 1. Entonces, los problemas que se pueden plantear son 3 básicamente. Puede ser que dado un esquema de carga y un coeficiente de seguridad, les pidan determinar las dimensiones de la pieza, de modo que sigma A y sigma M, o tau sub A y tau sub M, satisfagan un criterio determinado. Es decir, van a tener que calcular, fíjense que el sigma A, ¿sí?, va a depender, en el caso de flexión, por ejemplo, ¿de qué depende? ¿Sí? Depende del momento actuante y depende del módulo resistente. Y el módulo resistente depende a su vez del diámetro al cubo. O sea que les va a quedar una ecuación con una incógnita que va a ser el diámetro al cubo. Puede ser que les dé una pieza determinada, un coeficiente de seguridad, y que les pidamos que determinen la carga máxima que soporta la pieza. De vuelta, vamos a tener que calcular en ese caso cuál, o sea, la tensión máxima va a estar dada por el momento, en el caso de la flexión, dividido el módulo resistente. El módulo lo tengo, lo que no tengo es el momento. ¿Sí? Y dada una pieza determinada y un esquema de carga determinada, le puedo preguntar, fíjense cuál es el coeficiente de seguridad, ¿sí?, que tiene para un criterio determinado. Con lo cual, lo único que tiene que determinar es despejar el coeficiente de seguridad. Ahora bien,
Alguien puede decir, está bien, Carlos, muy lindo todo esto, muy teórico, fantástico, me encantó, listo, compro. Y dice, ahora, ¿cómo calculo una cosa en función de la otra? O sea, ¿cómo hago para relacionar los sigmas con los S y con el N? Bueno, en tal sentido, hubo varios investigadores que lo que hicieron fue un poco empíricamente, o sea, y con desarrollos tecnológicos, pero básicamente con desarrollos empíricos, desarrollaron criterios determinados para poner todas estas variables en una misma ecuación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles fueron estos criterios, y cuando nosotros les pidamos alguno de los ejemplos que vimos recién, le vamos a decir aplicando el criterio de fulano de Mengano. Y por lo general las fórmulas se las vamos a dar, para que no se acuerden de memoria. No les vamos a poner el nombre, pero sí les vamos a poner, cuál es el criterio. Entonces, el primer criterio es el criterio de Söderberg, ¿sí? En el cual relaciona el cociente entre tensión alternativa y límite de resistencia a vida infinita a la vida infinita por fatiga, más tensiones medias dividido el límite de fluencia, ¿sí? Es igual a 1, o igual a 1 sobre n. ¿No? Este es el método más antiguo que existe, el criterio más antiguo que existe. Está prácticamente en desuso, ¿sí? Es demasiado conservador, demasiado, pero sirve para determinar si una pieza determinada está o no, o puede tener o no vida infinita. ¿Y cómo hago para darme cuenta si una pieza o no, que está con una carga determinada, está o no dentro del rango de vida infinita? Bien. La línea de Söderberg, o sea, esta ecuación de Söderberg es la ecuación de una recta, esta recta que está acá. Y acá estoy viendo que todos los valores que estén por debajo de la recta, ¿sí? Van a corresponder, que ahí apareció sombreada, ¿sí? Están en la zona de seguridad para un esquema de carga o para una línea de carga determinada. Es decir, yo voy a tener que el n por el sigma m, o el sigma m y acá el sigma a, generan un punto de la recta de carga en el cual está actuando en el momento determinado, ¿sí? Si este punto está fuera de la zona de seguridad, entonces no va a estar dentro del valor de vida infinita. El valor admisible máximo que va a tener el esquema de cargas es cuando las tensiones, la combinación de tensión media y tensión alternativa, llegan o intersectan, ¿sí?, a la línea del criterio. Este mismo criterio que está acá, con distintas variantes, se aplican, o sea, con nombres de otros investigadores. Fíjense que el sigma A y el sigma M están afectados, ¿sí?, por el K/F. O sea, la tensión que tengo acá es la tensión real media y la tensión real alternativa, no las tensiones nominales. Uno de los criterios más utilizados dentro de los criterios lineales es el criterio de Goodman, o criterio de Goodman modificado, ¿sí?, en el cual, en lugar de utilizar el SI, utilizamos el SUT. O sea, el criterio es muy parecido, es lineal, ¿sí?, como el anterior, pero
la zona de seguridad se extendió un poco más. La anterior era por acá, y para Goodman es por acá. Fíjense, y esto lo hice a propósito, que para un mismo estado de carga, un criterio me dice que estoy fuera de la zona de seguridad y otro criterio me dice que estoy adentro. O sea, este criterio, el de Goodman, es más, entre comillas, permisivo. Y el de Soderbergh es demasiado conservador. Entonces, hoy por hoy, uno de los criterios que más se usa, especialmente para tensiones tangenciales de torsión, es el de Goodman. Acá tenemos la zona de seguridad. Tenemos otros dos criterios más que son cuadráticos. Uno es el asme elíptico, en el cual la zona de seguridad está debajo de esta elipse, ¿sí? Y el de Gerber, que es muy utilizado especialmente para temas de flexión, ¿sí? Que es una cuadrática, como la que está acá, en el cual la zona de seguridad está aquí debajo. Y por último, el criterio de fluencia estática o de Langer, que, fíjense, habíamos dicho que las tensiones alternativas, por lo general, llegan hasta SE, ¿sí? Y que las tensiones medias llegan hasta SUT. Langer lo que hizo fue decir, ¿qué pasa si yo considero SI y SI tanto en tensiones alternativas como en tensiones medias, y lo que me va a medir el criterio de Langer, es si una pieza tiene mayor o menor tendencia, ¿sí? O sea, si tiene más tendencia a fallar por fatiga o más tendencia a fallar por fatiga o fallar por tensión estática, ¿sí? Entonces, el criterio de Langer siempre se utiliza especialmente para comparar con otros criterios, ¿sí? De vuelta, el criterio de Langer se utiliza no para determinar si va a fallar por falla estática, o sea, no para como un método de falla estática, se lo determina para comparar con otros criterios para ver si para una pieza determinada, si es más factible que esa pieza falle por falla estática o por fatiga. Y acá donde tengo todos los criterios, y acá en líneas punteadas tengo el criterio de Langer, ¿sí? Fíjense, para una determinada recta de carga, ¿sí? Y la recta de carga, ¿qué es lo que representa? Representa el estado de carga de mi pieza, ¿sí? Para esta recta de carga, fíjense que, por ejemplo, este criterio que tengo acá, lineal, es el criterio de Goodman modificado. Este que está acá es el de Goodman modificado. ¿Sí? Esta es la recta de carga. Y esta es la recta de Langer. Una pieza que está sometida con esta recta de carga, ¿qué va a fallar? ¿Va a fallar antes por fatiga o va a fallar antes por falla estática? Estática. Fíjense, ¿cuál es más grande? La zona de... Fíjense, si estuviera acá, estuviera en este punto, ¿falla por falla estática? Acá.
Ah, tenés más grande la No. ordenada. No, acá no falla por falla estática, pero ya falló por fatiga. O sea, yo hasta acá tengo lugar para que falle por falla estática. ¿Lo ven? Ahora, si la recta fuera a 90 grados, si la recta fuera a 90 grados, es claro, falla primero por falla estática y después por fatiga. Ahora, si la recta tiene muy poca pendiente, o está con pendiente cero, ¿sí? Si está con pendiente cero, va a fallar primero por falla estática y después por fatiga. ¿Lo ven esto? Carlos, Sí. o sea que vos estás viendo la posición relativa del puntito con respecto a SI o a SUT. Claro, y siempre con una recta de carga determinada. Yo trazo una recta de carga, por ejemplo, si trazo una recta de carga por acá, ¿sí? En esta recta de carga voy a llegar primero al criterio de Langer y después a los demás criterios que me interesan. El de Soderberg es demasiado conservador, no lo voy a considerar, ¿sí? Entonces, si yo tengo una recta de carga que es muy chata, o sea, con muy poca pendiente, seguramente, o sea, son preponderantes las cargas medias, las tensiones medias, ¿sí? Son preponderantes las tensiones medias. Si son preponderantes las tensiones medias, va a ser más factible que falle por falla estática a que falle por fatiga. Si son preponderantes las tensiones alternativas, es más factible que falle por fatiga a que falle por falla estática. Acá están todos los criterios. Y bien. ¿Qué pasa si hasta ahora hablamos solamente de tensiones tangenciales? Hasta ahora hablamos solamente de tensiones tangenciales. ¿Sí? Entonces, de tensiones normales. Si las tensiones en lugar de ser normales son tangenciales, ¿sí? Reemplazamos los valores de SI por el valor de SSI y el valor de SU por SSU. Y se maneja todo exactamente igual. Y por último, y a esto le vamos a dedicar 5 minutos y no los torturo más, se los prometo, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo cargas combinadas. ¿Qué pasa cuando yo tengo cargas combinadas? Por ejemplo, tengo una pieza que está sometida a un momento torsor, a un momento flexor y a una solicitación axial. Y por lo menos una de ellas es carga estática, es solicitación variable. Por lo menos una de ellas es variable. Entonces, si pasa esto, voy a decir que el cuerpo está sometido a un estado de carga combinada, que es variable en el tiempo. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a analizar esta sección que está marcada acá, en verde. Y para esta sección voy a tener, por el efecto de la carga axial, voy a tener una sigma, por efecto de la flexión, voy a tener, que está en azul, voy a tener una tensión alternativa y una tensión media. Por efecto de la carga axial, voy a tener una tensión normal axial alternativa y otra media. Y por efecto del momento torsor, voy a tener una tensión alternativa y una tensión media. Que son iguales, en principio, a las tensiones nominales por los concentradores de tensiones. Bien, ¿qué hago con todo esto ahora? Tengo concentradores de tensiones y tensiones a rolete. Entonces, ¿qué es lo que hago con todo esto?
yo voy a reducir el estado tensional a un estado parecido al de la máxima energía de distorsión, ¿sí? De hecho, lo desarrolló el mismo investigador que fue von Mises, y von Mises dijo, nos dice, yo voy a decir que el estado tensional que tengo en este cuerpo, que tiene una combinación de cargas, ¿sí? Va a ser asimilable a un estado tensional de tensiones normales, donde voy a tener una tensión normal ficticia alternativa y una tensión normal ficticia media, que van a ser función de las tensiones actuantes, ¿sí? Alternativas y medias en la realidad. Es decir, voy a representar el estado tensional de cargas, ¿sí? Por una combinación en el cual voy a asimilar la tensión alternativa representativa de este estado de carga a una combinación o a una función que va a depender de la tensión debida la tensión alternativa debida a flexión, la tensión alternativa debida a solitación axial y la tensión alternativa por torsión. Y lo mismo con las medias, con las tensiones medias. Lo que voy a hacer después, en lugar de poner sigma A y sigma M, una vez que calculé esta sigma A y sigma M, voy a poner sigma prima A y sigma prima M, donde sigma prima A y sigma prima M también se ponen muchas veces como sigma BM por von Mises, y este von va con B corta, no con B minúscula, no con B mayúscula. Estas tensiones, ¿sí? En lugar de poner las tensiones alternativas comunes, pongo la tensión alternativa de von Mises y acá pongo la tensión media de von Mises. Y después resuelvo el problema como resolví los problemas de tensiones fluctuantes de una sola solicitación. ¿Cómo se calcula las tensiones de von Mises? Con esta fórmula que en los parciales siempre se las damos, ¿sí? en el cual colocamos los K sub F, las tensiones nominales, ¿sí? Tanto de flexión como axial como de torsión. Acá tenemos los valores para las tensiones de von Mises. Fíjense que puede pasar que tenga dos solicitaciones actuantes, ¿sí? Puede pasar que tenga dos solicitaciones actuantes y que una sea constante. Si esa es constante, si tengo una solicitación constante, voy a tener que los valores de tensión alternativa para esa solicitación van a ser 0. Y que los valores de tensiones medias para esos valores van a ser igual a la tensión actuante. Bien. Y hasta acá llegamos hoy. Hasta acá llegamos hoy y vamos a ver, y voy a ver por qué Cuernos no funciona el video en mi computadora. Bien. Chicos, hasta acá llegamos entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy a dejar de grabar